Hola a todos amigos de YouTube, esperamos que estén muy bien. Sabemos que continuamos con las noticias de esta pandemia. Ahora se ha alargado un poco más el tiempo en el cual vamos a estar confinados en nuestros hogares, así que bueno, les pedimos que sigan las indicaciones, que sigamos atentos a cada una de las noticias que se dan día con día. Y bueno, hermanos, sigamos tomados de la mano del Señor. No sabemos lo que va a suceder, pero confiamos en la mano poderosa del Señor. El día de hoy tendremos la oportunidad nuevamente de tener un estudio de la palabra del Señor de parte de nuestro hermano Gilberto. Seguramente será de grande crecimiento espiritual para todos nosotros. Y bueno, antes de iniciar el video, quisiéramos darles un anuncio que el próximo miércoles estaremos subiendo ya el primer video que tiene que ver con los estudios que llevábamos antes de esta pandemia, del libro de Romanos. Esperamos que todavía se acuerden más o menos dónde nos quedábamos. Nos quedamos en el capítulo 10, estaremos iniciando el capítulo 11 el próximo miércoles, no martes, será miércoles, 7 de la noche, ya podrán ustedes entrar al canal y estará ya disponible el video para esa hora. Así que bueno, los esperamos el próximo miércoles, 7 de la noche, y a continuación, bueno, estaremos ya dejando el lugar a nuestro hermano Gilberto, no sin antes hacer una oración para que podamos iniciar con la bendición del Señor este tema que seguramente será de crecimiento para cada uno de ustedes. Los invito a que cierren sus ojos y hagamos una oración. Señor Jesús, en este momento te damos las gracias por la oportunidad que nos das como iglesia y a todos aquellos que nos están viendo por este canal, de poder tener este momento y este tiempo de poder escuchar tu palabra y de que a través de ella podamos aprender, podamos conocer, podamos alimentarnos. Y de esta forma, Señor, tú hables a nuestras vidas, que tiene el objetivo de que la recibamos con el simple hecho de que podamos llevarla a cabo día con día en nuestro diario vivir. Señor, permite que cada uno de los que hoy estaremos escuchando esta prédica a través de esta plataforma digital podamos entenderlo y que tu palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser. Señor, siempre tu palabra tiene el objetivo de hacernos entender algo nuevo, Señor, y sabemos que el día de hoy no será la excepción. Rogamos que podamos estar atentos, que podamos recibir tu palabra y que tengamos ese corazón humillado para poder ser transformados a través de lo que hoy podamos escuchar, Señor. Y todo esto lo ponemos delante de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola hermanos, un gusto poder saludarles desde casa. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite la oportunidad de estar atentos a la predicación, al estudio que tendremos el día de hoy, domingo, como la escuela dominical que tenemos cada domingo en las reuniones. Bueno, ahora lo hacemos desde casa. Y pensando en esto, hermanos, tenemos la oportunidad de estudiar el libro de Jeremías en este nuevo estudio, en este nuevo trimestre. El título de las lecciones se llama La disciplina del Señor, el Señor al que ama disciplina. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la disciplina y también vamos a utilizar dos capítulos del libro de Jeremías, el capítulo 2 y también el capítulo 16. Entonces estaremos tomando estas dos lecturas, dos pasajes de dos capítulos de Jeremías para la lección. Y bueno, la lección lleva como título Dios conoce el corazón. Y hermanos, al leer el libro de Jeremías, nosotros podemos ver que Jeremías era el profeta del Señor enviado para proclamar el mensaje. Era un mensaje que traía juicio, traía disciplina al pueblo de Israel, en este caso a Judá, por su pecado. Entonces vamos a comenzar, no vamos a leer todos los pasajes, sino voy a ir tomando algunos versículos del capítulo 2 y el capítulo 16, porque bueno, ustedes en casa seguramente ya han leído cuando contestaron la lección, así es que sabrán de qué estamos hablando. Y primeramente en el capítulo 2 de Jeremías, hermanos, estos versículos del 2 al 3, en primer lugar nos habla de la fidelidad del pueblo de Israel y también de la fidelidad de nuestro Dios. Porque nos habla de que, dice en el versículo 2,
del capítulo 2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Entonces aquí en este pasaje estamos viendo que el Señor reconoce la fidelidad de este pueblo en un principio. Y tanto Israel como Dios, por supuesto que habían sido fieles, uno a otro. Es decir, había una reciprocidad. Fiel Dios primero con ellos fieles a Él. Y Dios es bueno que les recuerde esto antes de poder decirles también lo que habían hecho mal. Entonces, miren, hermanos, nos habla inclusive de que cuando salieron de Egipto, bueno, fueron por el desierto en tierra no sembrada, es decir, donde había necesidad. Era un lugar de necesidad, un camino de necesidad. Sin embargo, ellos habían sido fieles a su Dios. Y Dios dice: yo les protegí, yo les libré de sus enemigos. Cada vez que había que enfrentarlos, ustedes salían adelante. ¿Por qué? Porque yo estaba con ustedes. Yo les cuidaba, yo les libraba de aquellos que querían dañar sus vidas, de aquellos que querían pues enfrentarles y causarles problemas ahí a este pueblo escogido de Dios. Pero después, hermanos, les recuerda también que ellos fueron infieles. Primero les dice: ustedes han sido fieles. Después, ahí en el versículo 5 y 6 se nos habla de que ahora ellos en un momento determinado cambiaron, le dieron la espalda a Dios. Y Dios ahora les recuerda también su infidelidad. Su infidelidad. Y dice en el versículo 5: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Entonces el Señor les reclama. Dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Por qué es que se alejaron de mí? ¿Qué? ¿Se olvidaron acaso de lo que yo hice con ellos al principio? ¿De lo que yo hice con ustedes al principio? ¿No recuerdan cómo yo estuve con ustedes y les libré de sus enemigos y también les di todo lo necesario? Mi mano y mi poder estuvo sobre ustedes. ¿Por qué es que ahora se alejaron de mí? Y dice: se fueron tras la vanidad. Se hicieron vanos. Y se olvidaron de preguntarse: bueno, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Jehová? Aquel que nos sacó, aquel que nos hizo subir de la tierra de Egipto, ¿dónde está ahora? Se olvidaron definitivamente de el Señor. Por eso el Señor dice: bueno, ¿qué? ¿Acaso hallaron algo malo en mí, vuestros padres? ¿Acaso puede ser que en mí haya algo malo? Se les olvidó entonces, hermanos, lo que el Señor había hecho con ellos. Y aquí podemos ver que fácilmente el hombre tiende a olvidar lo que Dios hace. El hombre tiende a ser ingrato, el pueblo de Israel tiende a ser ingrato y se olvida y no recuerda aquello que el Señor había hecho con ellos. Los sacó con mano poderosa, sin embargo, ahora Él tiene que recordarles: ¿saben qué? Ustedes fueron infieles. Ustedes fueron infieles para conmigo. Y en tercer lugar, también, hermanos, en el versículo 8 se nos habla que los líderes se olvidaron de sus deberes para con Dios y con lo que tenían que hacer con el pueblo. Dice en el versículo 8, nos habla de varios personajes allí. Primeramente nos habla, dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Entonces aquí se nos habla de que los sacerdotes que tenían que mediar entre Dios y el pueblo, que tenían que tener esa relación con Dios, a través de ellos podía haber aquella bendición de Dios. Eran los representantes, eran los que tenían que hacer los ritos, las ceremonias. Y aquí dice que los sacerdotes dijeron: ¿dónde está Jehová? Se olvidaron
totalmente de Dios también. Y luego dice, y los que tenían la ley no me conocieron. Como aquí vemos, hermanos, también cómo el Señor les dice esto a los que tenían el conocimiento de la ley. Y precisamente la ley hablaba de Dios y dice, los que tenían la ley no me conocieron. Qué triste es esto de que teniendo la ley que habla de Dios, dice no le conocían. Y luego sigue hablando de ahora los pastores. Y los pastores, dice, se rebelaron contra mí. Los pastores, aquellos que tenían que cuidar del rebaño del Señor, por decirlo así, se rebelaron contra mí. Le dieron la espalda a él, le dieron la espalda al rebaño e hicieron lo que mejor les parecía. Y en cuarto lugar también vemos a los profetas. Dice, y los profetas profetizaron el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces, los profetas, los que recibían la información de Dios, los que recibían la palabra de Dios, dice que estaban profetizando, pero dice en nombre de Baal, de un Dios extraño. Y dice que se fueron tras lo que no aprovecha. Tremendo. Entonces podemos ver aquí que los líderes dieron el mal ejemplo. Los líderes, precisamente aquellos que tenían que tomar el control de las cosas, fueron los primeros en olvidarse de Dios y definitivamente fueron un pésimo ejemplo para los demás. Entonces ahí vemos que se olvidaron de sus deberes. En cuarto lugar, hermanos, podemos ver el objetivo, o más bien el objeto de su infidelidad. Y ahí el Señor les había dicho desde mucho tiempo atrás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál era precisamente el problema de ellos? Ahí en el versículo 9 se nos habla de esto, del versículo 9 al 11. Dice, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosa semejante a esta. Y dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha tocado su gloria, por lo que no aprovecha. Entonces, ¿cuál fue el objeto de la disciplina del Señor? Bueno, que cambiaron al Dios vivo y verdadero y se fueron tras dioses ajenos, tras ídolos. Y el Señor les dice, miren, vean a los pueblos a su alrededor. Vean a este pueblo, vean a este otro pueblo y observen y vean si ellos, que son idólatras, han cambiado sus dioses. Han sido capaces de cambiar sus dioses por otros dioses. Vean que ellos han sido fieles con sus dioses. ¿Cómo es posible que ustedes, conociendo al Dios verdadero, ustedes ahora hayan cambiado, hayan adorado a otros dioses que no son dioses, como lo dice aquí en la Escritura? Entonces, vemos ahí que el Señor tiene que enseñarles de esta forma. Ven ustedes la fidelidad de aquellos pueblos. Ven ustedes la fidelidad de aquellas naciones que son fieles a sus dioses. ¿Por qué ustedes, conociendo al Dios real, al Dios vivo y verdadero, me hicieron a un lado? Dice, y dice, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria, del versículo 11 al final. Ha trocado su gloria. Esto quiere decir, ha cambiado. Ha trocado, ha cambiado, ha escogido lo peor por lo mejor. Ha escogido lo malo y ha dejado lo bueno. Entonces el Señor les llama la atención de esta forma, haciéndoles ver el objeto de su fidelidad, de su infidelidad precisamente fue la idolatría. La idolatría. Y versículo 13 también nos habla ahí, hermanos, nos habla de dos males. En el versículo 13, dos males. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí fuente de aguas vivas
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces aquí vemos dos males. El Señor se queja y dice, dos males ha hecho mi pueblo. El primero de ellos dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿De qué nos habla esto? Bueno, dice, me dejaron a mí, es decir, de mí procede todo. De mí procede todo. Pero dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Ese fue el peor de los males. Y luego dice, me dejaron a mí, fuente de aguas vivas, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí cuando nos habla de que cavaron para sí cisternas, habla de que hicieron cosas por sus propios medios, que cavaron para sí mismos, es decir, ellos hicieron a un lado a Dios, hicieron a un lado la bendición, y se fueron tras cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, si nosotros vamos en un desierto, llegamos a un lugar donde hay agua, tenemos sed, ¿acaso haremos que escogeríamos en lugar de un manantial donde hay agua fresca, donde hay agua para poder saciar la sed, o bien escoger un lugar donde hay unas cisternas muy grandes, pero estas no tienen ni una sola gota de agua? ¿Acaso escogeríamos unas cisternas rotas en lugar de un manantial donde está brotando el agua? Y el Señor les tiene que decir esto. Esos son esos dos males. Me dejaron a mí y cavaron para sí. Por sus propios medios cavaron cisternas rotas, es decir, cosas que no aprovechan para nada. Por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué escogeríamos nosotros? Es claro, ¿verdad? Es sumamente claro esto. Sin embargo, ellos escogieron lo peor. Escogieron lo que no aprovechaba para nada. Ahora, hermanos, el Señor tiene razón de ejecutar disciplina como soberano. El Señor tiene todo el derecho, el Señor tiene todo el deber también de disciplinar a su pueblo cuando éste ha fallado. Y bueno, como ya vemos, su infidelidad fue por la idolatría en que el pueblo se encontraba. Estaban adorando, rindiendo culto a un Dios que no es Dios, a un ídolo en lugar de Dios. Por eso fue que el Señor les anuncia que vendría un castigo, vendría una disciplina. Y vamos ahora a ver Jeremías 16, ahí más adelante, Jeremías capítulo 16. Encontramos dos versículos, versículo 9 y luego el versículo 13, y esto nos habla de lo que iba a hacer el Señor con ellos. Ya vimos cuál es la razón. Bueno, 16:9 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Entonces nos habla que iba a quitar esa armonía, ¿verdad? Ese disfrute, ese gozo que ellos tenían, ¿verdad? Estaban gozándose en medio de la idolatría. Había cosas que estaban haciendo indebidas, aunque las disfrutaban, pero dice el Señor, hasta aquí, hasta aquí. Y luego vemos en el versículo 13, dice, por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Entonces, esto iba a hacer el Señor. ¿Qué es lo que iba a hacer? Bueno, destruir la ciudad, Jerusalén, y enviarlos al exilio con los babilonios. Y así sucedió. El castigo viene, ellos son destruidos, son exiliados, son llevados a Babilonia. ¿Y saben por cuántos años? Por 70 años. La disciplina de Dios, 70 años en el exilio, lejos de su pueblo, de su ciudad, de su territorio. A un pueblo donde se nos dice aquí,
allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche. Es decir, iban a continuar haciendo lo mismo. Iba a continuar con ese estilo de vida de idolatría. Darle la espalda a Dios y rendirle culto a otros dioses, a otros ídolos. Y dice el Señor, bueno, ¿quieren eso? Pues órale, ahí está. Ahí está. Háganlo, síganlo haciendo. Dice, porque no os mostraré clemencia. Y uno pudiera pensar aquí, qué Dios tan malo. Si conocemos que Dios es amor, que si conocemos que Dios es bueno, aquí dice que no va a mostrar clemencia. Hay una razón muy poderosa para que el Señor haga esto. Él es celoso. Él es un Dios que quiere que el hombre le adore exclusivamente a Él. Y nada más. La idolatría es abominación delante de Dios. Por eso Dios tiene que ejecutar su disciplina. Pero esto no quiere decir que Dios se olvide. Esto no quiere decir que Dios deseche a su pueblo definitivamente. Porque ahí en el versículo 14 dice a continuación, después de decir que no mostraría clemencia, dice en el versículo 14, no obstante, y aquí vienen días. Es decir, no obstante, quiere decir a pesar de lo que ustedes han hecho, en mí hay esperanza, en mí hay misericordia. Por eso dice, no obstante, aquí vienen días en los que, bueno, yo voy a mostrar mi misericordia, y el Señor apuntaba a que un día los regresaría nuevamente a su pueblo, los iba a reunir. Y de hecho vemos que Israel ya es un pueblo nuevamente establecido ahí en su territorio. Ya es un pueblo que ha ido regresando poco a poco. Y a pesar de la necedad de ellos, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. No obstante, a pesar de, Él sigue amando a su pueblo. Ahora, la disciplina tiene un objetivo. No nada más se hace porque Dios descargue su ira y su enojo, sino que la disciplina tiene un propósito, y ese propósito es la restauración de su pueblo, la restauración de aquellos que se han alejado de Dios. Ese es el propósito de la disciplina del Señor. Tiene algo bueno. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Bueno, regresar al camino correcto. ¿Y cuál era el camino correcto? Bueno, dejar la idolatría y regresar a Él. Dejar la idolatría y regresar a Él, ¿verdad? Eso es lo que tenían que hacer. Corrección, enmendar el camino. Volverse del camino y seguir el camino correcto. Ahora, vemos la necesidad de la disciplina. Vemos la necesidad de la disciplina. Y vamos a ver en Job capítulo 5, que nos habla precisamente de cómo es que Dios disciplina. 5, 17 y 18. Job 5, 17 y 18 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces, aquí se nos habla que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Quiere decir que esto es algo bueno. Es algo bueno, es algo necesario. Es algo necesario. Es algo que el hombre debe de apreciar. Dice, bienaventurado, es feliz el hombre a quien Dios castiga. Ciertamente cuando está pasando el castigo no quiere decir que esté gozando, que esté brincando de alegría, no. Pero debe de reconocer que Dios está trabajando en él. Debe de reconocer que Dios puso su mirada en él, lo está disciplinando porque le ama, porque es su hijo. Porque no quiere que siga en ese tipo de vida. Y dice después, por tanto, dice, no menospreciéis la corrección. Aquí está esta palabra, la corrección del Todopoderoso. Él tiene que corregir. Él tiene que enderezar el camino de ellos a través de la disciplina. Por eso dice, bienaventurado es aquel a quien Dios castiga. Porque dice, es la corrección del Todopoderoso. Es la corrección de Dios, el que sabe todas las cosas, el que tiene el control de todas las cosas,
el que sabe qué es lo mejor para nosotros. El que sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero algo hermoso es que dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Es decir, Él permite que Él hace la herida, por decirlo así. Él hace la herida, Él castiga, pero también dice que cura. Él hace las dos cosas, hacer la llaga y curar. No hace la llaga y abandona a la persona, no la deja ahí abandonada, sino que dice, bueno, el proceso es este. Hago la llaga y esto implica que va a haber dolor, va a haber sufrimiento, pero después Él va a suavizar, va a curar esa llaga, la va a vendar, porque dice, Él hiere y sus manos curan. Entonces aquí se nos habla de una obra completa. Él hace la llaga, Él permite sufrir, permite que el hombre sufra, pero también Él cura esa herida, Él cura. Entonces trae una obra completa, trae también sanidad. Eso es lo hermoso de Dios, cuando la persona está dispuesta a ser corregida por el Todopoderoso. En segundo lugar, vamos a ver en Proverbios, ahí más adelante, Salmos, Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12. Proverbios 3, versículo 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces nuevamente encontramos aquí la palabra corrección, la palabra corregir. Pero dice al inicio del 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No menosprecies quiere decir, no le quites el valor. No menosprecies, no le quites el valor, sino todo lo contrario, aprecia, dale valor, ponle precio al castigo del Señor. ¿Por qué? Porque es algo bueno. No lo veas como algo que no conviene, como algo que no es para bien, sino todo lo contrario. No menosprecies, dice, hijo mío, el castigo de Jehová. Dice luego, ni te fatigues de su corrección. Porque miren lo que dice el 12, porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Y esto pues, si nosotros lo vemos en nuestra familia, con nuestros hijos, es algo necesario. Porque nos ama, nos castiga como el padre al hijo a quien quiere. Esto es algo, se puede decir, normal. El deseo del padre es que el hijo sea obediente, pero cuando éste no lo hace, pues hay una corrección, que es para bien, definitivamente, es para bien. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. El hijo tiene que apreciar, tiene que valorar el castigo, porque de esta forma va a enmendar, va a corregir su camino. Bueno, ahora, estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de Judá. Pero en la actualidad, en cuanto a la idolatría, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? La iglesia del Señor. ¿Qué nos dice a nosotros el Señor acerca de la idolatría? Vamos a ver Hechos capítulo 17, versículo 16. Hechos 17, versículo 16. Y aquí se nos habla acerca del apóstol Pablo en su visita a Atenas, Grecia. Dice Hechos 17, 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo, el apóstol del Señor, aquí va a una ciudad gentil que no tiene que ver con los judíos. Aunque había judíos, pero es una nación gentil. Ahora vemos a una nación gentil que dice que está entregada a la idolatría. Y Pablo dice que su corazón o su espíritu se enardecía viendo a esa ciudad entregada a la idolatría. Bueno, y la ciudad de Atenas era una ciudad muy culta. Era una ciudad muy importante donde había cultura, había
grandes cosas, grandes edificios, había mucho conocimiento, era una ciudad muy importante en aquel tiempo. Sin embargo, esta ciudad tan llena de vida, tan importante, se nos dice que estaba entregada a la idolatría. Qué triste es que veamos a una ciudad con muchas cosas buenas, pero estaba entregada a hacer algo que va en contra de Dios. La idolatría, adoración de ídolos. Adoración de ídolos. El lugar que debe ocupar Dios en la vida de la persona no es el lugar que debe tener. Estaba entregada a la idolatría. Y por eso Pablo, el apóstol, se entristece y también a la vez, pues, le da ánimos de predicar el evangelio. Y lo vemos en el versículo 23, 17-23 de Hechos. Continúa el relato de la visita de Pablo a Atenas. Y dice en el 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo iba caminando por la ciudad, y era una ciudad tan idólatra que en cada esquina, en cada cuadra seguramente había un ídolo. Había un ídolo, porque dice que estaba entregada a idolatría. Había muchos templos, muchos altares en donde había dioses diferentes, ídolos diferentes. Aquí uno, acá otro, y construcciones hermosas, muy bonitas, pero tristemente adoraban ídolos. Y dice Pablo, de repente llega a un lugar en donde ve un altar que está dedicado al Dios no conocido. Era tanta la idolatría que dice a los atenienses: bueno, vamos a poner un altar y vamos a ponerle ahí al Dios no conocido, por si nos falta algún Dios al cual debemos adorar y todavía no lo descubramos. Por eso levantan el altar al Dios no conocido. Y dice Pablo, ese es el Dios al que yo les quiero compartir, al Dios no conocido, al Dios que no se adora por medio de imágenes, por medio de ídolos. Ese Dios al que ustedes no conocen es al que yo les quiero predicar, al que yo les quiero dar a conocer, al que yo les quiero anunciar. Y entonces Pablo tiene la oportunidad de predicarles al Dios no conocido. ¿Y qué altar levantaríamos nosotros? ¿O qué pondríamos en un altar? Sabemos que esto no debe ser así, pero si pusiéramos un altar, nosotros como creyentes, ¿qué pondríamos allí en el altar? Quizás le pondríamos al Dios conocido. Levantar un altar al Dios conocido, al Dios que ahora nosotros conocemos. Eso es lo que pondríamos. Al Dios que conocemos, al que ahora invocamos, al que ahora adoramos, ahora nosotros lo anunciamos, al Dios conocido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pondríamos. Y no pondríamos ninguna figura, no pondríamos ninguna imagen, no pondríamos ninguna persona allí, porque sabemos que Dios no es materia. Dice Juan 4:24 que Dios es espíritu y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, el espíritu no lo podemos ver, pero esto no quiere decir que no exista. Y tal es así que Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, dice, huid de la idolatría. Le dice a los creyentes, Pablo, a los corintios, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué? Porque esto es algo que va en contra de nuestro Dios. Ahora, ¿cuántas cosas nosotros
hicimos en otro tiempo por desconocimiento. ¿Cuántas cosas? A lo mejor también participamos de estas cosas, pero era porque nos faltaba el conocimiento de la palabra de Dios. Y a lo mejor lo hicimos. Pero eso tiene que quedar atrás. Porque el día de hoy, cuando nosotros sabemos lo que dice la Escritura y lo hacemos, imagínense, hermanos, sería terrible esto, que volviéramos a la idolatría de donde fuimos sacados, de donde se nos cayó la venda de los ojos cuando leímos la Escritura. Y cuando ya sabemos las cosas y hacemos lo malo, entonces sí, viene lo que le sucedió a Israel. Ellos conocían a Dios, desde siempre lo habían conocido, pero le dieron la espalda y por eso es que vino el castigo a ellos. Yo pienso que difícilmente un creyente auténtico vuelve a esas prácticas idolátricas, porque ahora tenemos al Dios que es conocido como debe de ser. Ahora, hermanos, pensando en esto, el día de hoy, ya para terminar, el día de hoy hay un enemigo invisible que ha hecho mucho daño en las naciones, en los países. Ha matado a mucha gente. Y los gobiernos están desesperados buscando el equipo, las atenciones, los médicos, las enfermeras, el personal para poder atender a tanta persona enferma. Y miles han muerto por un virus que no vemos. No podemos decir que el virus no existe, aunque para algunos no exista. Para algunos esto sea algo que simplemente se anuncia, pero que no es cierto. Pero cuando lo vive uno de cerca, puede uno ver los estragos que hace un virus que es invisible, un virus que no se ve, pero que ahí está y se manifiesta y afecta la salud de las personas. Y muchas han muerto. Hermanos, así es Dios. No le vemos, pero eso no quiere decir que no exista. No le vemos, pero eso no quiere decir que no veamos su poder, sus maravillas. Eso no quiere decir que no podamos disfrutar de su compañía en nuestras vidas. El virus apareció para matar a mucha gente. El Señor ahí está con nosotros, siempre ha estado con nosotros. El Dios invisible al que ahora adoramos es al Dios que todos debemos adorar. Y Él no vino para que el hombre muera. Él vino para que el hombre tenga vida y disfrute de esa comunión con Él. Pero recuerde, Dios es espíritu. Y debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Y dijo el Señor a su pueblo Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A qué Dios es el que usted adora? ¿A qué Dios es aquel al que usted se postra y le habla y le dice? ¿Es al Dios conocido? ¿Al Dios que ahora usted pues quiere comenzar a conocer? ¿O al Dios que no tiene poder, que no puede hacer nada por usted? Y esa es la invitación para todos nosotros los creyentes, para que nosotros podamos seguir el camino que el Señor nos ha marcado, el camino ya corregido. Nosotros ya corregimos, porque ciertamente en un tiempo íbamos en esa dirección, pero ahora hemos corregido porque hemos conocido el amor de Dios. Así es que hasta aquí el mensaje, hermanos y amigos. Espero que haya sido de bendición, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios nos conoce porque Él es el omnisciente, el todopoderoso, el que hizo todas las cosas, el que nos sustenta, el que nos da la vida. Así es que ese es el mensaje. A Él le damos gracias por la oportunidad que nos da. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este video. No sin antes agradecer a cada uno de ustedes que durante esta semana en la cual hemos estado subiendo contenido, hemos visto su apoyo, se han suscrito al canal,
Hemos visto que pues ha sido de mucha bendición cada uno de los videos que hemos estado subiendo. Y bueno, esta semana, si Dios lo permite, también estaremos subiendo algún contenido diferente también, parecido también a algunas cosas que hemos hecho. Y esperemos que pueda seguir siendo de bendición juntamente con mi esposa. Les mandamos un fuerte saludo y esperamos que en el Señor que pronto podamos volver a vernos. Reciban un caluroso y fuerte abrazo, hermanos, a la distancia, y que Dios les siga bendiciendo. Hasta luego, hermanos. Hasta el siguiente video.